Nosotros los seres humanos somos seres únicos e inigualables en la Tierra y cada vez vamos evolucionando aún más. Según unos estudios realizados por unos científicos en la Universidad de California, dice que nosotros los seres humanos podemos expresar hasta 27 emociones distintas, de las cuales podríamos mencionar la admiración, el interés, la diversión, la ansiedad, la apreciación estética, el miedo, el aburrimiento, la calma, la confusión, el disgusto, el dolor empático, el éxtasis, la envidia, el ansia, el horror, la adoración, la alegría, la nostalgia, el amor, la tristeza, el deseo carnal, la satisfacción, la simpatía, el triunfo, la vergüenza, el asombro, y también sería el enfado, que son las que actualmente los científicos de la universidad han hecho diversos estudios y pues eso es lo que se ha logrado saber, ya que aproximadamente en los años 1972 se pensaba que los seres humanos solo podíamos responder a 6 emociones. Según el psicólogo Paul Ekman, quien era considerado en ese entonces uno de los psicólogos más destacados del siglo XX, según su investigación había dicho que nosotros solo contábamos con 6 emociones, de las cuales podríamos mencionar que era la alegría, la ira, el miedo, el asco, la sorpresa y la tristeza. En cuanto a la motivación, se dice que es un concepto que usamos cuando queremos describir las fuerzas que actúan sobre o dentro de un organismo para iniciar a dirigir la conducta de una persona. Es decir, son fuerzas que permiten la ejecución de conductas destinadas a modificar o mantener el curso de la vida de un organismo mediante la obtención de objetivos que incrementan la probabilidad de supervivencia tanto en el plano biológico cuanto en el plano social. Si pudiéramos definir la motivación como el proceso psicológico que activa y dirige la conducta de un organismo hacia una meta concreta, la emoción sería entonces un proceso psicológico especialmente complejo que influye en nuestra propia conducta. Motivación y conducta. ¿Cuál es su relación? Cuando hablamos de motivación nos referimos al motivo por el cual hacemos algo o actuamos de cierta forma. Es la razón que nos lleva a decir o hacer algo. Por lo tanto, es muy importante tener una motivación alta para hacer todo lo que concierne a nuestra vida personal o laboral. Así debemos entender que mientras más motivados esté un trabajador, mejor será su conducta frente a sus compañeros y su desenvolvimiento en las labores que ejerce. Y si es alguien que debe relacionarse con clientes, es más importante aún que se sienta emocionado por hacer las cosas bien y con una sonrisa en la cara. Si hablamos de nuestra vida personal, debemos estar impulsados a tener una mejor calidad de vida y por ello realizar los quehaceres con alegría, así como también es importante que nos enfoquemos en nuestro crecimiento personal, analizando lo que debemos corregir de manera individual y también lo que debemos mantener. Dos factores que van de la mano en el trabajo. Es muy importante que se enfoque en mantener a todos sus trabajadores motivados mediante incentivos y una buena comunicación con ellos, puesto que la única forma de saber si están inconformes con sus ganancias laborales es conversando con ellos y entendiendo qué es lo que les molesta y cómo se puede mejorar. Si observa una mala conducta en alguno de ellos, puede suceder que no estén lo suficientemente emocionados o que tengan problemas personales y no se puedan desconectarse de ellos al momento de trabajar. En la vida diaria, una actitud cabizbaja o el ceño fruncido, como para interpretar que estamos de mal humor, le demostrarán que hay algo que no está bien en sus familiares. Las reuniones no solo se deben realizar en el trabajo, también es recomendable que tengan reuniones en familia, en las que
versen sobre ciertos temas que hay que atacar y discutir entre todos para aprender y crecer. La relación entre la motivación y la conducta radica en lo más común. Es que si hay buenos motivos para actuar, el comportamiento de la persona será positivo y alegre. En muy pocos casos hay actitudes negativas cuando hay suficientes razones buenas para hacer algo en particular. Y cuando las hay, se producen debido a factores emocionales que muchas veces no se saben controlar. En fin, lo que les recomiendo a todos es que busquen lo que les emociona, hagan lo que les gusta y se comuniquen tanto con sus allegados como con las personas que no forman parte de su círculo cercano, para que aprenda, viva y se motive a comportarse bien. Ahora con el instinto. El instinto es el comportamiento innato de los humanos transmitido genéticamente, el cual les permite responder de forma espontánea ante cualquier estímulo, bien sean internos o externos. Estos se caracterizan por ser específicos de naturaleza compleja, es decir, consisten en una serie de pasos para su activación como la percepción de la necesidad. En los animales los instintos no se activan de la misma forma que en los humanos. Según los zoólogos y los gestólogos, se trata de las conductas usuales entre los integrantes de una misma especie. Se cree que dichas respuestas conforman un sistema genuino en los animales. En sí, ¿qué es el instinto? Ahora que nos preguntamos. Al presentarse la interrogante ¿qué es el instinto?, surge la respuesta que lo señala como una conducta natural no aprendida que se transfiere genéticamente entre los seres humanos y que les permite responder de un mismo modo frente a una serie de estímulos. El instinto innato es superior, ¿cómo decirlo? Interior, es aquel que produce un sentimiento o una acción sin que se tenga conocimiento del motivo por el cual responde. En otra definición de instinto se muestra que este es la capacidad natural de captar y valorar de manera fácil y rápida cualquier cosa. En otro sentido, el concepto de instinto es manejado para referirse, por ejemplo, a alguien con una percepción o intuición especial para los negocios. En este caso, el término es usado de una forma figurativa. En los animales, la conducta instintiva posee un significado que sobrepasa toda clase de explicación mecánica. Ante las suposiciones que estiman el animal como un cuerpo divisible en partes, que manifiestan siempre la verdad, que se vale de lo intuitivo para regular un comportamiento y que se rige siempre en el preciso propósito de preservar la vida. ¿Quién fue Abraham Maslow? Abraham Maslow fue un psiquiatra y psicólogo estadounidense, impulsor de la psicología humanista, que se basa en conceptos como la autorrealización, los niveles superiores de conciencia y la trascendencia. Creó la teoría de la autorrealización que lleva su nombre. ¿Qué hizo Abraham Maslow? Su aportación más reconocida es la pirámide de las necesidades. Se le considera el padre de la psicología humanista. Abraham Maslow nació el 1 de abril de 1908 en el barrio de Brooklyn, Nueva York. Fue el primogénito de 7 hijos de padres inmigrantes rusos judíos, Samuel Maslow y Rose Shilowsky. La jerarquía de motivos. Abraham Maslow analiza la motivación en el contexto de una teoría de la personalidad que él denominó. Maslow sostiene que es absurdo aplicar al hombre los datos obtenidos en el estudio de los animales y que las necesidades fisiológicas no son un modelo para las necesidades humanas superiores. Los seres humanos no son víctimas de la vida o juguetes del destino y deben desarrollarse al ritmo de sus necesidades. Maslow establece una organización jerárquica de los diferentes motivos humanos, una pirámide que consta de 5 niveles. Los 4 primeros niveles pueden ser agrupados como necesidades de carencia y el nivel superior es la necesidad del crecimiento personal. En la base de la pirámide se encuentran las necesidades fisiológicas: agua, alimento, sueño y sexo.
El segundo nivel corresponde a las necesidades de seguridad, sentirse seguro, evitar el dolor y el malestar. La satisfacción de estas necesidades permitirá acceder al tercer nivel, que son las necesidades de pertenencia, ser aceptado por otros, amor e intimidad. Entonces, las que están en la pirámide son: el número 1 es necesidad de autorrealización, número 2 necesidad de estima, número 3 necesidades de pertenencia, número 4 necesidades de seguridad, número 5 necesidad fisiológica. Los motivos de estímulos en el campo de la psicología. Los estímulos están unidos al proceso de aprendizaje, ya que a través de ellos se desencadenan conductas específicas. La disminución o desaparición de una respuesta ante un determinado estímulo es la forma más elemental de aprendizaje. Todo estímulo requiere de una intensidad para poder ser percibido y cuenta con dos factores. El factor externo. Los estímulos externos provienen del medio ambiente. Por ejemplo, el frío, el calor, la lluvia, el olor de las paredes, una obra de arte, un perfume en el ambiente, el grito o la voz de otra persona, el sonido de la música, una película, etc. Los factores internos. En los estímulos internos provienen del propio organismo. Por ejemplo, un dolor de estómago, la descarga de adrenalina, un sentimiento, un calambre y el deseo sexual. Están los estímulos incondicionados, que es cuando alguna acción o actividad a la cual ya estás acostumbrado o ya sabes que es algo cotidiano, que se sabe que va a pasar. El condicionado, que es cuando algún movimiento o plan está por hacerse, lo cual es algo nuevo y su propósito es convertirse en algo cotidiano. Se puede ver como un tipo de necesidad, animación a hacer algo que quieres o que sientes necesitarlo, donde el obtener nuestro propio estímulo lo interpretamos de una manera para poder satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, a una chica le gustó un chico, ese es el estímulo incondicionado, y siempre se pone la misma colonia, es el estímulo condicionado, y cuando le ve se pone nerviosa. Esa es una respuesta de incondicionada. Y un día pasa por la calle y huele la colonia y se pone nerviosa aunque sepa que no es él. Es la respuesta condicionada. También tenemos la emoción y la relación con las reacciones biológicas. Según la propuesta de Darwin, la expresión de las emociones se encuentra modulada por tres principios. El A, principio de los hábitos asociados con la utilidad, según el cual el modo en que los organismos expresan las emociones ha tenido un valor adaptativo en el pasado, sea este relativo al sujeto, sea relativo a la especie. Según Darwin, las expresiones emocionales fueron originalmente aprendidas y a causa de su utilidad se convierten en innatas, transmitiendo a las subsiguientes generaciones. Es decir, se produce una evolución desde los hábitos aprendidos hasta los rasgos heredados. El B, principio de antítesis, según el cual se argumenta que la expresión de emociones opuestas implica también tipos opuestos de conducta. Además, cuando un sujeto siente un estado directamente opuesto al que requiere la situación, experimenta una tendencia involuntaria a expresar conductualmente ese sentimiento, aunque no tenga un claro valor adaptativo para sí mismo. El C es el principio de la acción directa del sistema nervioso excitado, según el cual, debido a que los otros dos principios no se pueden categorizar todas las emociones, Darwin apunta que algunas expresiones emocionales aparecen únicamente porque se producen cambios en la actividad del sistema nervioso. Y la relación con las reacciones del pensamiento, las emociones y procesos cognitivos están íntimamente ligados en una doble dirección,
ya que un estado emocional negativo puede influir en el proceso cognitivo y al revés. Una errónea interpretación de una situación puede acarrear emociones negativas. Imaginemos que alguien nos mira con el ceño fruncido. Podemos pensar que esa persona tiene algo contra nosotros e interpretar la mirada como algo hostil cuando puede que esté enfadada por algo totalmente ajeno que nada tiene que ver con nosotros. Hemos observado un suceso, hemos procesado, interpretado la información y hemos llegado a una conclusión. El estado emocional previo a la aparición de esta situación hace que pensemos y lo interpretemos de determinada manera, y también la conclusión a la que llegamos genera en nosotros una emoción que varía en función de lo que hemos interpretado. Es importante pensar de manera lógica y realista y cuestionarnos en muchas ocasiones las interpretaciones que hacemos para lograr tener pensamientos constructivos y libres de errores. La doble relación entre proceso cognitivo y emoción se hace aún más fuerte cuando el estado emocional es más intenso. Una persona que se pone muy nerviosa en determinada situación puede llegar a bloquearse a nivel cognitivo. La comunicación de la emoción. La comunicación emocional se basa en la transmisión de emociones a otra u otras personas. Es decir, se trata de incluir las emociones en la transmisión de nuestro mensaje para que la comunicación sea más efectiva. La comunicación emocional puede llevarse a cabo a través de un mensaje verbal, un contacto físico, un gesto o una expresión no verbal. El uso de las emociones en la comunicación permite convencer, emocionar, persuadir o ser entendidos por los demás. Las emociones pueden tener información muy importante y ser útiles para el funcionamiento personal y social, aunque a veces nos sintamos abrumados y actuemos de manera inadecuada. Si eres capaz de reconocer tus propias emociones negativas y ver una mala situación como un desafío, centrándote en los aspectos positivos y siendo perseverante, lo más probable es que tu índice emocional sea muy elevado. La autogestión implica ser capaz de controlar los arrebatos con calma, discutir los desacuerdos y evitar actividades que conducen a la autocompasión o al pánico. Es la clave y la razón por la que este tipo de personas tienen los niveles más bajos de ansiedad. Una de las señales de la comunicación emocional es la empatía. Es la habilidad y la práctica de la lectura de los sentimientos de otros y la habilidad de saber responder adecuadamente ante ellos. Incluye además la búsqueda de puntos en común y el dominio de la persuasión. La empatía es muy importante, ya que nunca sabremos por lo que está pasando la otra persona, entonces debemos ser muy amables con las personas porque nunca se sabe qué es por lo que está pasando.